Muy buenos días, familia. Hoy es jueves 30 de enero de 2025. Hoy vais a flipar mucho. Empezamos el noticiero de este jueves 30 de enero junto a Dani Desocupa. Arrancamos con la noticia de la detención de un compañero de la tipeja de Yolanda Díaz. Ron Fernández, un viejo conocido de la política gallega en los círculos de izquierdas, y su detención por una presunta agresión sobre una persona menor de edad ha sacudido agrupaciones locales y colegios donde impartió clases. El eco llega hasta el Congreso de los Diputados, donde está su antigua jefa de filas en Galicia, la vicepresidenta Yolanda Díaz. Profesor de instituto, miembro de la dirección de Esquerda Unida en Galicia y candidato a la alcaldía de Santiago de Compostela en 2 ocasiones. ¿Se pronunciará la Yoli? Desde la secretaria de organización de Esquerda Unida Izquierda Unida, en un comunicado, señalan que hace 8 años que Ron no forma parte de ningún órgano directivo y niegan contacto alguno con la formación en los últimos tiempos. La Guardia Civil detiene a un exdiputado de Yolanda Díaz por una agresión a una menor. Yoli, ¿vas a salir condenando esto o no? ¿O te vas a hacer la loquita como hiciste con tu amiguito Errejón, Tienes a lo mejorcito, Tienes una buena plantilla, desde luego. Menos mal que te queda medio telediario, vaya. 2 mariscadas con tus amiguitos de los sindicatos y pa' casa. Hablemos de un luchador. Jordi Sabaté se muestra indignado y frustrado por la falta de atención y recursos que el gobierno ha destinado a los pacientes que sufren de la esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Con un tono firme y decidido, Sabaté exige más derechos para estos enfermos, que enfrentan una lucha diaria contra una enfermedad degenerativa que, como él bien señala, no recibe la visibilidad ni el apoyo que merece. Ya me hace menos gracia. Mi amigo Jordi Sabaté, que como sabéis es la imagen de la lucha contra el gobierno y en defensa del ELA, Jordi Sabaté, que además el otro día cuando anunciaba que entraba en política me envió un mensaje que ponía: yo te voto, chato, como él dice. Así que Jordi, te lo dije en su día, hace años que nos conocemos, mis redes son tus redes, voy a seguir difundiendo, ayudando a los enfermos y familiares del ELA, mis redes son vuestras redes, lo que necesitéis, siempre estaré de vuestro lado. Jordi escribe: la ley ELA está publicada en el BOE desde el 31 de octubre de 2024. Desde entonces han muerto casi 300 personas, sin poder pedir ayudas y no verse obligadas a morir o no poder pagar sus cuidados. El gobierno nos dice que han dado mucho dinero a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas dicen que el Ejecutivo no ha dado el dinero. O sea, el gobierno vuelve a mentir. Vamos con la tipeja de Blasco, la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, CNIO. Durante más de 13 años, María Blasco ha sido destituida de su puesto este miércoles, según han confirmado fuentes de este organismo al Confidencial. La decisión ha sido tomada en la reunión del patronato, que ha comenzado a las 11 y que estaba convocada desde el 17 de diciembre. María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, imputada por estafa, malversación y cesada. Desvío de fondos oncológicos, déficit millonarios y vínculos con el PSOE. Su hermana Amapola, bonito nombre, es lo que os fumáis todo el día, tiene un alto cargo en el gobierno. O sea, dejamos que el bicho este, el Gollum este, se lleve 300.000 euros y los enfermos de ELA siguen muriendo porque todavía no habéis pagado nada. Sois escoria, sois basura. La bomba de relojería estalló en forma de un nuevo escándalo, más dañino aún para la imagen del CNIO, pues se ha dirimido en los tiempos de la intoxicación informativa, con la máquina del fango a pleno rendimiento, que ha tenido un papel clave en esta historia. La directora del CNIO gastó en viajes al menos 600.000 euros en 2 años. La directora del Centro contra el Cáncer se compró al contado 2 casas en Galicia. La directora del CNIO se gastó casi 300.000 euros en accesorios Apple. El goteo de informaciones falsas o con medias verdades fue destruyendo su reputación. De tranquilo a catastrófico. El desenlace ha sido la destitución de María Blasco al frente de la dirección científica del centro y de Juan Arroyo como director gerente, en una reunión extraordinaria del patronato enturbiada por las filtraciones. Desde luego el 2025 tiene que ser el fin de vuestros días. Hablando hace un ratito de la Yoli, esto es indescriptible. Escuchar esta clase, porque es una especie de clase de historia, porque la Yoli hoy os va a hacer un gran descubrimiento.
Espartaco, no es una broma, perdón, Espartaco, según la Yoli, era un gran sindicalista, un come gambas en toda regla. A ver lo que nos cuenta la Yoli, no es mentira. Pero no se explica la historia de la humanidad desde Espartaco hasta hoy, conquista de nuevos derechos. Por eso estos debates son tan claves. Desde Espartaco hasta hoy era un gran sindicalista. Permítanme decirlo. ¡Yoli! ¿Qué estás? Seguimos destapando mentiras de este gobierno. Escuchemos ahora las grandes palabras de Vallés sobre Pedro Sánchez y su plan con la ley Ómnibus. Vicente Vallés, uno de los periodistas más respetados del panorama informativo en España, no tuvo reparos en exponer la estrategia del presidente Pedro Sánchez en su reciente análisis del devenir político. El periodista, con su característico tono directo y sin rodeos, no solo retrató lo que estaba ocurriendo en el Parlamento, sino que también desmenuzó las maniobras del gobierno socialista para salir adelante en sus propuestas, siempre con el mismo objetivo: aferrarse al poder, cueste lo que cueste. El foco de la crítica se centró en la última movida de Sánchez, quien tras recibir el rechazo del PP y Vox y, finalmente, incluso de Junts, no tuvo más opción que bajarse los pantalones, como bien lo calificó Vallés, para lograr que su decreto fuera aprobado. En ese momento, se hicieron evidentes las tensiones internas en el gobierno y el descomunal precio político que Sánchez tuvo que pagar para sacar adelante su proyecto. Sin embargo, lo que más llama la atención es cómo, en su afán por conseguir los votos necesarios, se vio obligado a ceder ante Junts, el partido independentista catalán, en cuestiones que afectan directamente a la economía de los ciudadanos y a la estabilidad de la nación. Pedro Sánchez podía haber llamado a Feijóo para llegar a un acuerdo que permitiera aprobar las medidas fundamentales del decreto del gobierno, como la subida de las pensiones o las ayudas para el transporte público o el dinero para los afectados por la Dana de Valencia y por el volcán de la isla de La Palma. El PP llevaba desde hace días ofreciendo sus escaños para aprobar cada una de esas medidas, con la única condición de que se presentaran por separado y no dentro de un decreto con otras 80 disposiciones. Pedro Sánchez ha encontrado otra vía muy distinta para conseguir ese mismo objetivo. En lugar de aceptar los votos del PP, ha decidido ceder a las exigencias de Puigdemont una semana después de que pasara esto en el Congreso. Votos emitidos 349, votos a favor 171, votos en contra 177, abstenciones 1. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley. Sánchez, a sabiendas de que necesitaba los votos de Junts para conseguir una mayoría parlamentaria, aceptó una serie de condiciones que no solo eran perjudiciales para el bienestar económico de los españoles, sino que además hacían aún más evidente la falta de coherencia política del gobierno. Según Vallés, lo que comenzó como un decreto que intentaba abordar cuestiones como la subida de impuestos y los beneficios para los ocupas, terminó convertido en un monstruo político lleno de bombas que, de alguna manera, benefician a los sectores más radicales, pero que ponen en jaque a la clase media española. Uno de los puntos más criticados en el análisis de Vallés es cómo el gobierno socialista, en su desesperación por sacar adelante sus reformas, decidió ceder ante la imposición de Junts, permitiendo que algunas de las medidas más polémicas fueran incluidas en el decreto. Entre ellas, la subida de impuestos, las ayudas a los ocupas y el camuflaje de los cambios en el sistema de pensiones y en el transporte público. Subidas de impuestos y la carga sobre los ciudadanos. Vallés destaca que, pese a las promesas electorales del presidente, lo que nos están dejando los ciudadanos es un panorama cada vez más difícil. Sánchez ha sido incapaz de contener la presión sobre los bolsillos de los españoles, y es que uno de los elementos más críticos de este decreto es precisamente el aumento de los impuestos, que afecta especialmente a la clase media y baja. Pedro Sánchez perdió esa votación y su decreto fue rechazado por el Congreso porque se negó a presentar las medidas por separado. Esa negativa se mantuvo en los días siguientes. Incluso esta misma mañana, algún ministro insistía todavía en que Moncloa no se iba a mover de su posición. Solo aceptarían presentar de nuevo el mismo decreto de 80 medidas y no lo iban a trocear bajo ningún concepto. Que podamos sacar un Real Decreto Ley de Ómnibus, que es un escudo social que se necesita en nuestro país. Vamos a buscar votos hasta debajo de las piedras por responsabilidad y por convicción. Ahora que han roto el juguete, ahora es... Bueno, ¿y esto cómo se arregla? Trocealo, a ver si ahora en vez de una coma le ponemos un punto. Lo que no es un buen método es ir troceando la negociación. Que no hay una sola medida ahí que sea reprochable. Por eso las agrupamos. Ese es el planteamiento que tiene el gobierno. El mismo decreto tal y como está. No se puede hacer escoger unas sí, otras no.
Tenemos que avanzar sobre este conjunto. Para nosotros es importante avanzar con la aprobación del Real Decreto Ley como estaba prevista. La protección social no se trocea y vamos a trabajar insistentemente hasta debajo de las piedras buscando los votos. El nuevo decreto, respaldado por Junts, incluye impuestos adicionales que, si bien en el discurso oficial se presentan como necesarios para la sostenibilidad, en realidad tienen un impacto devastador sobre las economías domésticas. Los ciudadanos ya están viendo cómo su dinero se ve constantemente gravado, mientras que los gastos del gobierno no dejan de crecer. Según Vallés, esto responde a una estrategia política para aumentar el gasto público, lo que a largo plazo podría generar una mayor insostenibilidad financiera para el país. Además, la opacidad con la que se maneja la información sobre estos impuestos es un claro ejemplo de cómo el gobierno está tratando de disfrazar la realidad, ocultando sus verdaderas intenciones detrás de una cortina de medidas progresistas que en realidad solo benefician a unos pocos. El problema de los ocupas y la falta de una política eficaz. Otro de los aspectos más controvertidos de este decreto es la manera en la que se favorece a los ocupas, un fenómeno social que ha generado una gran preocupación en muchas familias españolas. Mientras que los ciudadanos honestos se ven obligados a pagar su alquiler y sus hipotecas, los ocupas, en algunos casos, reciben un tratamiento preferente por parte del gobierno. Esta situación ha generado una gran indignación en amplios sectores de la sociedad, que ven cómo el gobierno prefiere, una vez más, ceder ante las presiones de Junts y otros actores políticos antes que defender los derechos de los propietarios de vivienda. Moncloa estaba en el no es no. No se trocearía el decreto. El gobierno volvería a presentar ante el Congreso el mismo decreto de 80 medidas y a los partidos no les iba a quedar más remedio que aprobarlo sí o sí. Pero si algo ha demostrado Pedro Sánchez en estos años como presidente es su elasticidad. Sus compromisos son dúctiles y se amoldan a lo que sea necesario para cumplir su objetivo, que es sostenerse en el poder. Cualquier promesa es adaptable a las exigencias políticas de cada momento concreto. Y donde antes había 80 medidas, ahora hay 29. Problema resuelto. Según el presidente, 29 medidas de 80 es la práctica totalidad del decreto original. 29 de 80. Es el concepto de práctica totalidad que tiene Moncloa. Vallés no tiene reparos en señalar que este tipo de políticas es una de las razones por las cuales muchos españoles se sienten cada vez más desprotegidos, al ver cómo su seguridad jurídica y económica se ven constantemente amenazadas por decisiones políticas irresponsables. Las pensiones y el transporte público, el camuflaje político. Finalmente, el periodista se centra en cómo el gobierno ha manipulado temas cruciales como las pensiones y el transporte público, de manera que las reformas no sean tan evidentes para la ciudadanía. En un intento por suavizar el impacto de estas medidas, el gobierno ha optado por camuflar ciertos cambios, con el objetivo de no generar tanto rechazo en la opinión pública. Esto es, según Vallés, otro ejemplo claro de cómo Sánchez trata de maquillar sus políticas de recorte y ajuste para evitar la confrontación directa con los ciudadanos. Las pensiones, que deberían ser un derecho garantizado para los ciudadanos más vulnerables, se ven amenazadas por la forma en la que el gobierno ha enfocado su reforma. Así lo ha explicado el presidente acusando a la oposición de lanzar bulos. El no es no a trocear ese decreto era tan firme como el no es no a que se tramitara la exigencia de Puigdemont de que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza y debatirla.